Bueno, egunon, Ze simpatiko etorri zen, no? Gutxienez egunon. Bueno, guardion guztioi, nire partetik ere, eta erabaki batzuen berri aurreratuko dizuet, Jokin Bildarratz sailburuari hitza eman aurretik. Lehenengo gaiak, martxoak 3 memoria gunearen inguruko fundazioaren sorrerarekin du zerikusia, gaurko gobernu batzordeak erabaki du Euskal Administrazioak parte hartuko duela memoria gune horretan, martxoak 3 deitutako memoria gunearen fundazioan, eta gaurko batzordean gainera onartu egin ditugu fundazio horren estatutuak eta gure parte hartzea erabaki. Gogoan izango duzue, prozedura honek bide luzea egin duela 2 urte hasi zen, eta gogoan izango duzue baita ere, joan den urtarrilean, erabakia hartu behar genuen momentuan, mai gainean utzi egin duela, ahalik eta kontsentsu zabalagoak lortzeko helburuarekin. Fundazio publikoa izango da, 3 euskal erakunde publikok parte hartuko dute, Eusko Jaurlaritzak, Gasteizko Udalak eta Arabako Foru Aldundiak, baita ere Gasteizko Elizbarrutiak. Eta patronatuko kideen artean izango dira baita ere martxoaren 3 eta memoria gara elkarte, gizarte elkarteak. 4 ordezkari izango dituztelarik patronatu horretan. Erakundeok fundazio honen estatutuak onartuta eta 3 erakundeen parte hartzea berretzita, uste dugu pausu erabakigarria ematen dela, fundazioa bera sor dadin, eta horrela beteko dela gasteiztar asko eta askoren nahia, 1976an izan ziren gertakari tamalgarri haien inguruko aitortza eta memoria egiteko. Behin fundazioa eratuta, fundazioaren patronatua izango da memoriala sortzeko eta eraikitzeko eman beharko diren pausu ezberdinen ardura hartuko duen eragilea. El Consejo de Gobierno ha aprobado que la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi participe en la constitución de la Fundación Martxoak 3 Memoria Gunea Fundazioa, Fundación Memorial 3 de marzo, y ha aprobado también los estatutos de esta futura fundación. Como recordarán, este proceso que se inició hace 2 años tuvo que haber recibido la luz verde de este Gobierno hace el pasado mes de enero, pero decidimos retrasar su aprobación con el objetivo de ampliar aún más los consensos que se estaban tejiendo en torno a su constitución. Finalmente, hoy hemos aprobado la participación de la Comunidad Autónoma Vasca en su patronato, en la constitución de esta fundación. Hemos aprobado también sus estatutos. Se tratará de una fundación pública constituida por 3 instituciones públicas, el Gobierno vasco, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Álava, así como por la Diócesis de Vitoria.
Por parte de la iniciativa social estarán representadas las asociaciones Martxoak Iru y Memoria Cara, que contarán con 4 representantes en el patronato de esta fundación. El Gobierno considera que con la aprobación de los estatutos se da el paso previo necesario para la constitución de esta fundación, de forma que se constituye como un paso decisivo para dar respuesta a una aspiración ampliamente sentida por una gran mayoría de gasteiztarras y también como muestra de la voluntad de una sociedad para recordar y conservar en la memoria aquellos hechos luctuosos y desgraciados ocurridos en 1979. El memorial se constituirá como un elemento de recuerdo y de memoria de aquella injusticia. Una vez de que las instituciones públicas, todas las instituciones públicas implicadas, aprueben la participación en esta fundación y la aprobación de sus estatutos, será la propia fundación, a través de su patronato, quien liderará el proceso de creación del memorial. Kultura sailarekin zerikusi duten bi erabaki berria aipatu nahi dizkizuet. Batetik, gaurko gobernu batzordean 200.000 euroko diru-funtsa bideratzea erabaki dugu kultura publikoak garatzeko programaren barruan. Proiektu honek jarduera bereziak eta espezifikoak bildu beharko ditu eta kulturarako sarbideak aurkitzen dituen zailtasunak edo mugak gainditzea da bere helburua. El Gobierno ha acordado destinar 200.000 euros a la realización de proyectos y actividades que buscan la incorporación de nuevos públicos al disfrute de la cultura. Se tratará de ayudar económicamente a actividades singulares y específicas dirigidas a superar o eliminar aquellas barreras que se conviertan en limitación o impedimento para el acceso a actividades culturales. Bestetik, kultura sailaren eskutik gaur konbokatuta geratu dira Euskadi literatura sariak ere, urtero egiten dugun bezala, eta ez naiz puntu honetan luzatuko, eta kultura sailari dagokionez eta bukatzeko, aipatu nahi dut, onartu dugula Kirol Federazioen 2023ko Kirol programak finantzatzeko diru laguntza. Guztira, 2,2 milioi euro izango dira, eta eskatzaileek, federazioek erabili beharko dituzte baliapide hauek, kirol proba ezberdinak antolatzeko, formazioan aurrera pausuak emateko, eta irizpide bezala aintzat hartuko dira, alde batetik euskararen erabileraren aldeko erabakiak hartzea, eta bestetik gizon eta emakumeen arteko berdintasun politikai bultzada ematea. El Consejo de Gobierno ha aprobado la convocatoria de subvenciones para la financiación de las actividades y programas deportivos de las federaciones deportivas vascas por importe de 2,2 millones de euros. El comité que valorará las propuestas de las diferentes federaciones deberá tener en cuenta el proyecto deportivo que estas federaciones presenten, la estructura para su desarrollo, así como las iniciativas para promover la igualdad de mujeres y hombres en el deporte, fomentar la participación femenina e incentivar el uso del euskera. Eta Jokin Bildarratz helburuari hitza eman aurretik, berdintasun eta justizia sailetik pasadiaten ohar baten berri emango dizuet. Berriak dioenez, Arabako espetxeetako funtzionarioek, Zaballako presondegiako funtzionarioek, preso bat hilda aurkitu dute gaur goizean bere ziegan. 8 aldera izan da, gelak ireki eta espetxeratuen egoera egiaztatzeko orduan, 22 urteko gizon gazte bat, Arabako espetxean preso zigoena eta zigorra betetzen ari zena bizi zantzurik gabe aurkitu dute. Guardiako zerbitzu medikoari deitu diote, zentroan bertan, eta berehala agertu dira zerbitzu hauek, baino ez dute bizitza salbatzeko modurik izan. Hildako pertsona hau etzegoen suizidioak prebenitzeko protokoloaren barruan, etzelako
hori dio oharrak, etzelako erabaki hori aktibatuko zuen daturik edo zantzurik aurkitu. Guardiako epaitegiak ere egin beharreko pauso guztiak, eta auzipean geratu da beraz. Eta espetxeak bere aldetik, ikerketa justizia zuzendaritzak informazio espedientia zabalduko du, gertakariak zehazteko eta aztertzeko. Espetxeak preso honek gertuen duen inguruari jakinaraziko dio gertatutakoa eta eman daitekeen informazio guztia emango dio. Hildakoa 22 urteko gazte bada, 2020ko irailetik preso zegoena Arabako presondegian. Esta mañana, funcionarios de prisiones del Centro Penitenciario de Araba han encontrado muerto en su celda a un interno. El hecho ha sido descubierto a las 8 de la mañana, cuando los técnicos correspondientes han procedido a realizar la apertura de celdas y la comprobación del estado de los internos. En ese momento se han encontrado con un joven de 22 años, interno en el Centro Penitenciario de Araba, preso con condena firme, que se hallaba sin signos vitales, por lo que se ha avisado al servicio médico de guardia en el propio centro, que se ha presentado inmediatamente, pero que no ha podido reanimar a la persona fallecida. Indican desde el Departamento de Igualdad, Justicia y Servicios Sociales que no existían datos ni indicios que permitieran activar previamente el protocolo de prevención de suicidios. En el momento del descubrimiento se ha comunicado al juzgado de guardia el hecho producido y el juzgado se ha desplazado al centro para el levantamiento del cadáver. El centro penitenciario comunicará a su entorno más cercano el hecho y toda la información precisa, y se ofrecerá la ayuda necesaria a ese entorno familiar. Y asimismo, la Dirección de Justicia incoará un expediente informativo a fin de determinar y analizar los hechos producidos. El fallecido es un joven de 22 años que se encontraba ingresado en el Centro Penitenciario de Araba desde septiembre de 2020. Y se trataba de una persona condenada por un delito grave. El Gobierno vasco quiere mostrar su consternación por este hecho luctuoso y quiere mostrar sus condolencias a las personas allegadas al fallecido. Jokin Bildarratz sailburuari emango diot orain hitza. Eskerrik asko bingen. Bozeramaileak aipatu duen bezala, gaur goizean hezkuntza sailari lotutako gai garrantzitsu batzuk onartu ditugu, eta horietako batzuk laburbilduko ditut. Aipatu hori bai, gaur onartu dugun zuzendaritza funtzioari buruzko dekretuari dagokionez, informazio zehatza ostegun honetan zuenganatuko degula prentsaurreko batetan. Azalpen zehatzago eta pausatuago egin nahiko nuke gauzak ondo azaltze aldera. Oso dekretu interesgarria delako. Beste gaiei dagokionez hasteko, dekretu baten aldaketa onartu dugu, Euskadiko Unibertsitatez kanpoko ikastetxeen sarea antolatzeko eta planifikatzeko irizpideak ezartzen dituen dekretua, hain zuzen ere. Aldaketa esanguratsuenen artean, azpimarratzekoa da dekretuaren erredakzio berriak eskola maparen kontzeptu malguago sartzen duela, eskola mapa moldagarriago bat sor daitezken aldaketa soziodemografikoen arabera aldatuko dena. Eskola mapa plangintzarako tresna bada, Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoaren eskaintza barnean hartzen dituen irakaskuntzak eta horiek ematen dituzten ikastetxeak jasotzen dituen antolamendu eta plangintza tresna. Era berean eta joan den azaroan Gobernu Kontseiluak onartutako onarpen dekretu berriarekin bat etorriz, erredakzio berriak ikasle zaurgarrientzat plazen erreserba kontuan hartu beharra jasotzen du. Eskola plazak planifikatzeko orduan, eta baita hezkuntza sisteman sartzen diren ikasleen eskolatze orekatuan funts publikoekin sostengatutako ikastetxe guztiek duten erantzunkidetasuna ere izan ohiko onarpen prozesuan zehar zein hartatik kanpo.
Hala ere, dekretuaren aldaketa esangurutsuenak gela bakoitzeko ikasleen gehieneko eta gutxineko ratioak ezartzen dituzten eranskinetan daude. Ikastetxe publikoek aldaketak dituzte taldeak eratzeko gehieneko ratioan, etapa batzuetan, eta ez ditut guztiak aipatuko prentsa dosierrean jasota dauzkazue. Itunpeko ikastetxeen kasuan aldaketak egin dira etapa batzuetako gutxineko ratioetan, zehazki haur hezkuntzan eta lehen hezkuntzan gutxineko ratioa 17 izatetik 13 izatera igaro da, talde osatzeko publikoaren kasuan gutxienez 11 ikasleri buruz ari gara orain arte bezala. Nabarmendu behar da ikastetxeen sarea dekretu berrian ezarritakoaren arabera antolatzea, planifikatzea eta egokitzea pixkanaka egingo dela. Gaur goizean onartutako beste gai garrantzitsu bat, hezkuntza sailaren menpeko Gipuzkoako ikastetxe publikotarako eskola zerbitzua kontratatzea izan da, eskola garraioko zerbitzu hori haur hezkuntza, lehen hezkuntza eta derrigorrezko bigarren hezkuntzako ikasleentzat izango da, eta hau 16,4 milioi euro bideratuko ditugu hortarako. Ikasturte honetan, lurralde historiko horretako ikastetxe publikoetan ikasten ari diren 7.884 ikasle garraiatzen dira egunero, guztira 77 ikastetxeri zerbitzua ematen dieten 155 ibilbideen barruan. Euskal Autonomia Erkidegoan 21.000 ikasle inguru garraiatzen ditu egunero hezkuntza sailak kudeatzen duen eskola garraioko zerbitzuak. Eskola garraioa zerbitzu osagarri bada, baina garrantzi handia ematen diogu hezkuntzarako sarbidean unibertsaltasuna bermatzen baitu. Etxetik ikastetxera gutxieneko distantzia baldintza betetzen duten ikastetxe publikotako ikasle guztiek erabili ahal izango dute zerbitzua. Lehen azaldu dudan bezala, lizitatu beharreko ibilbide kopuru handia dela eta enpresa txiki eta ertainei kontrataziorako sarbidea errazteko helburuarekin kontratazio espedienteak lurraldeka lizitatzen dira. Gogoratu beharko da, Arabako eta Bizkaiko lizitazioak joan den abenduan onartu zirela. Eta aipatuko dudan hirugarren gaia, udalekin dugun koordinazioaren inguruko da. Hain zuzen ere, udal laguntza deialdiaren baitan, hezkuntza sailetik bideratzen dugun aurrekontua 1.000.000 euro baino gehiago gehitu dugu. Zehazki, udalaguntza deialdiren bidez, udal titulartasuna duten eta hezkuntza publikora bideratzen diren eraikinetako obren kostuaren 60% ordaintzen du hezkuntza sailak. 1.000.000 euroko gehikuntza horrekin, deialdiaren aurrekontu osoa 8 milioi eurokoa da. Guztira, 316 eskaera onartu dira jarritako baldintzak betetzen dituztela egiaztatu ondoren. Gehienez, 360.000 euro jasoko du eskaera bakoitzak. Como señalaba, esta mañana hemos aprobado varios asuntos de importancia vinculados al Departamento de Educación. Voy a resumir varios de ellos, aunque en relación al decreto sobre la función directiva que también hemos aprobado hoy, les adelanto que para poder realizar una exposición más detallada, más pausada y más profunda, les convocaremos a una rueda de prensa que vamos a llevar a cabo este próximo jueves, para que podamos explicar su contenido con más detenimiento y mayor profundidad. Con respecto a las otras cuestiones, voy a comenzar haciendo referencia a la modificación del decreto por la que se establecen los criterios de ordenación y planificación de la red de centros docentes de enseñanza no universitaria en Euskadi. Entre las modificaciones más significativas, cabe destacar que la nueva redacción del decreto introduce un concepto de mapa escolar que es más flexible, un mapa escolar adaptable que variará en función de los cambios sociodemográficos que se vayan originando. El mapa escolar se entiende como el instrumento de ordenación y planificación que refleja la oferta del Servicio Público Vasco de Educación, las enseñanzas que comprende y los centros que las imparten. Asimismo, y en coherencia con el nuevo decreto de admisión aprobado en Consejo de Gobierno el pasado mes de noviembre, la nueva redacción introduce la necesidad de tener en cuenta la reserva de plazas para el alumnado vulnerable a la hora de planificar las plazas escolares, así como la corresponsabilidad de todos los centros sostenidos con fondos públicos en la escolarización equilibrada del alumnado que se incorpora al sistema educativo durante el proceso ordinario de admisión, así como a lo largo del curso.
Las modificaciones más significativas que introduce la nueva redacción del decreto se encuentran, no obstante, en los anexos en los que se establecen las ratios máximas y mínimas de alumnado por unidad. Los centros públicos presentan variación en la ratio máxima para la configuración de grupos en algunas etapas. No voy a mencionarlas todas y las tienen recogidas en el dossier de prensa. En el caso de los centros concertados, se recogen modificaciones en las ratios mínimas en algunas etapas. En concreto, tanto en educación infantil como en primaria, se pasa de una ratio mínima de 17 a 13 para conformar grupo y en el caso de la pública hablamos de un número mínimo de 11 alumnos como hasta ahora. Hay que destacar que la ordenación, planificación y adecuación de la red de centros a lo establecido en el nuevo decreto se realizará de forma progresiva durante los próximos años. Otro asunto importante aprobado esta mañana es la contratación del servicio escolar a los centros públicos de enseñanza de Guipúzcoa dependientes del Departamento de Educación. Este servicio de transporte escolar será destinado al alumnado de educación infantil, primaria y educación secundaria obligatoria. Durante el presente curso, 7.884 alumnos y alumnas que cursan sus estudios en centros públicos de este territorio histórico son transportados diariamente dentro de los 145 itinerarios que dan servicio a un total de 77 centros escolares. En el conjunto de la Comunidad Autónoma de Euskadi son cerca de 21.000 alumnos y alumnas los transportados a diarios por el servicio de transporte escolar gestionado por el Departamento de Educación. Cada uno de estos itinerarios constituye un lote, un contrato. Los contratos tendrán una duración de 20 meses, sin contar los meses de julio y agosto, con posibilidad de prórroga. Hablamos de un servicio complementario de transporte escolar, pero que le otorgamos una gran importancia, ya que garantiza la universalidad en el acceso a la educación. Todo el alumnado de centros públicos que cumplan con la condición de distancia mínima de su domicilio al centro podrá hacer uso de este servicio. Como ya lo he explicado con anterioridad, debido al elevado número de itinerarios a licitar y con el objetivo de facilitar el acceso a las PYME a la contratación, los expedientes de contratación se licitan por territorios. Hay que recordar que las licitaciones correspondientes a Álava y Vizcaya fueron aprobadas durante el pasado mes de diciembre. Y la tercera cuestión que voy a mencionar hace referencia al incremento de más de 1 millón de euros en la dotación que desde el Departamento de Educación destinamos a la coordinación con los ayuntamientos. En concreto, a través de la convocatoria Udalaguntza, el Departamento de Educación financia el 60% del coste de las obras que los ayuntamientos realizan en edificios de titularidad municipal en los que se ubican centros públicos de enseñanza. Con ese incremento de 1 millón de euros, la dotación económica de la convocatoria asciende a 8 millones de euros. Una vez analizadas las solicitudes recibidas por parte de la Comisión de Valoración, se ha resuelto que 316 de ellas cumplen con los requisitos marcados, con lo que desde el Departamento de Educación se ha procedido al incremento de la cuantía. Todas las solicitudes que cumplan con las bases van a recibir la financiación prevista en la convocatoria por un importe máximo de 360.000 euros. Con esta iniciativa coordinada con los ayuntamientos de Euskadi, perseguimos mejorar las instalaciones educativas en aspectos como la accesibilidad, reforma de fachadas, mejora de zonas de recreo o redistribución de espacios, entre otras acciones. Eta hau izango litzateke gure aldetik izango genituzken galderak. Testoa, barkatu. José Luis. Sí, quería formular un par de preguntas al portavoz del Ejecutivo. Una pregunta tenía que ver en relación con esos cargos públicos que cesan y se incorporan antes de los 2 años, como marca la ley de 2014, a la empresa privada. Por los datos que tenemos son 5 cargos, excargos públicos, a fecha de noviembre de 2022, a los que se ha autorizado extraordinariamente este paso. Quisiera saber qué requisitos, qué procedimientos se sigue, qué tienen que cumplir en esos requisitos para que se produzca o que se haga efectiva ese aval, esa autorización extraordinaria. Y la segunda pregunta tenía que ver también en este caso también para el portavoz, relacionada con el 8 de marzo, con ese anuncio que hizo hace unos días la vicepresidenta Idoia Mendia. No sé si han hablado de este tema en el Consejo, pero sí quería preguntarle, más después de la directora Macunde la resta al respecto,
si se ha hablado, si hay consenso, habrá algún consenso en relación con esta fecha del 8 de marzo como festivo. Es que de caso. Bueno, con respecto a la primera cuestión, la situación de las personas que tras haber sido cargos públicos en la administración vasca tienen la posibilidad de acceder a una actividad privada. Este tránsito está regulado por ley, concretamente, como ha dicho usted, en la ley de 2014, que es la que regula el Código de Conducta de los cargos públicos, así como los conflictos de intereses que pudieran surgir. Y este procedimiento establece que las personas cesadas deberán comunicar sus intenciones de trabajar en una actividad privada para conocer de antemano si existe o no alguna incompatibilidad al respecto. La información que hoy ha salido publicada en algún medio de comunicación es una información pública que se encuentra disponible en el portal de transparencia del Gobierno vasco, y en él figura que estas personas hicieron la consulta correspondiente y recibieron la autorización porque no se consideraba que hubiera ninguna incompatibilidad para acceder a esas actividades privadas a las que pretendían acceder. La excepción se encuentra en uno de los 5 casos, en el caso del exdirector del SPRI, que realizó de motu propio la consulta correspondiente y no obtuvo una contestación por parte del órgano que rige en este caso, que es la comisión pública que analiza estas peticiones. Por lo tanto, el Departamento de Gobernanza realizará el análisis correspondiente para comprobar cuál es la razón por la que no existió una contestación a la solicitud que en fecha y forma presentó la persona citada. Con respecto a la cuestión del 8 de marzo, bueno, supongo que puede parecer una obviedad, pero no lo es. El Gobierno vasco y los 2 partidos que sustentan este partido se encuentran firmemente comprometidos con la igualdad real entre hombres y mujeres, y el Ejecutivo ha desarrollado multitud de iniciativas para fomentar esta igualdad. Ayer mismo se anunció la campaña correspondiente al 8 de marzo de este año, en el que se reivindica una posibilidad de acceso a puestos de mayor responsabilidad para todas las mujeres que viven entre nosotros y que suponen la mitad de la población. El tema, como me pregunta usted, efectivamente hemos dedicado un momento del Consejo de Gobierno a analizar la propuesta que la vicelehendakari y consejera de Empleo y Trabajo ha adelantado en una comparecencia pública con respecto a esta cuestión. Hay una serie de puntos que sí me gustaría precisar. El primero es que todos los consejeros y consejeras de este Gobierno tenemos la capacidad de iniciativa para realizar las propuestas que nos parezcan oportunas y que correspondan a nuestro ámbito de competencia, y es lo que ha hecho la vicelehendakari Idoia Mendia. A partir de ahí, todas las propuestas que realizamos como miembros de Gobierno deben seguir un procedimiento que está establecido para cualquiera de las iniciativas que proponemos, y que en este caso, en el caso de la elaboración de un calendario laboral, pues establece también cuáles son las consultas que hay que realizar y cuáles son los elementos de acuerdo que hay que alcanzar para plasmar luego en un decreto este calendario festivo. Así ha sido en otras ocasiones. Así sucedió hace 2 años, cuando se fijó la fecha del 7 de octubre de aquel año para la conmemoración del 50 aniversario de la constitución del primer Gobierno vasco. Así fue también el año pasado, cuando se fijó la fecha del 8 de septiembre o del 6 de septiembre para conmemorar el 5º centenario de la primera circunnavegación al mundo, y así deberá ser también en esta ocasión.
y el procedimiento establecido determinará pues, si procede o no adoptar esa decisión. En cualquier caso, el próximo jueves también se va a hablar de este asunto en el Parlamento Vasco, un pleno en el que los grupos parlamentarios que apoyan este gobierno, Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista de Euskadi, han acordado una moción alternativa al texto original propuesto por Elkarrekin Podemos, en el que se considera positivo que se puedan fijar en el calendario laboral fechas o hitos que recuerden la necesidad de alcanzar una igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Nik hildo beretik esan duzu, batera ezintasunik edo interes talkarik etzegoelako eman zaiela baimena 5 goi kargudun horiei arlo pribatuan jarduteko, pixka bat azaldua dezakezu hori, eta zentzu berean beste informazio baten arabera Iñaki Arriolaren sailak sailburu ordea lanean aritutako enpresa bat kontratatu zuen 2021 batean, hori aztergai du Jaurlaritzaren etika batzordeako kerrezpanago, eta galdera da noizko espero den erantzun bat edo ebazpen bat ematea gai horren inguruan, ze 2021 batekoa den gai bati oraindik ez da zaio erantzun bat eman, noizko espero den. Barkatu, distraitu egin naiz eta ez dut osorik jarraitu zure galdera. Gogoratzen dut non hasi duzu, baina gero eman duzun salto ez dut jarraitu egidazu bezedez galdera berriro. Arriolaren saia, informazio baten arabera, sailburu ordea aurrez lanean aritutako enpresa bat kontratatu zuela 2021 batean, hori aztergai du etika batzordeak okerrezpanago, eta noizko espero den azterketa hori amaitzea edo ebazpen bate publiko egitea. Eta hori. Barkatu, ez da zure erroba. Bueno, kargo publiko diren personak edo izan diren personak gobernua utzi eta ondoren jarduera pribatu batean lan egiteko bete behar dituzten baldintzak finkatuta daude 2014 urtetik kargo publikoen jokabidea eta interes konfliktuen inguruan onartutako legean. Eta bertan, erabakitzen da, funtzio publikoko zuzendaritzaren menpe dagoen langileen zerbitzu zuzendaritzak aztertuko dituela gai horiek. Eta esan nahi dut, organu horrek independentzia zertzen dituela bere erabakiak. Orduan, aipatu diren kasu hauei buruzko informazioa publikoa da, gure Jaurlaritzako transparentzia portalean dago, eta 4 kasutan, persona horiek eskatu zuten beren kargua usterakoan, Jaurlaritzan zeuzkaten karguak usterakoan, egin zuten derregorrezko konsulta hori, batzorde honi, jakiteko, hasi behar zituzten jarduera pribatu horiek, bateragarriak ziren edo ez, ordurarte funtzio publikoan izandako jarduerarekin eta izandako eginkizunekin. Eta 4 personek jaso zuten baimena edo baiezkoa aktibidade berri horretara pasatzeko. Egia da, 5. kasu batean, Espriko zuzendari izan zen pertsonak bere momentuan garaiz eta modu honean egin zuela tokatzen zen eskari hori eta ez zuela erantzunik jaso eta gobernantza sailak konpromisoa hartu du ikerketa egiteko eta jakiteko zergatik ez zitzaion Espriko zuzendari izandako goi-karguari merezi zuen eta behar zuen erantzuna eman. Eta Arriola sailburuaren edo Arriola sailaren inguruko gaiaz ezin dizut informaziorik eman, ez dut gaia ezagutzen eta ez dugu gaia jorratu beharko gobernu batzordean. Sí, 2 cuestiones al portavoz. Decía que han analizado en el Consejo de Gobierno la polémica sobre esa propuesta del 8M, de la festividad para el 8M. Quería saber si en esa conversación el Gobierno ha cerrado filas en torno a la propuesta de la vicelehendakari o cuál es la posición que ha manifestado y, en todo caso, si por el contrario se han evidenciado diferencias como ayer dejó entrever la directora de Emakunde. Y sobre el fallecimiento, sí que ha dicho que no tenía signos vitales, pero no ha concretado si el cuerpo ha sido encontrado con algún tipo de signo de violencia
Y cuando se refería a que no había datos para activar el protocolo de suicidios, quería saber si efectivamente la hipótesis con la que está trabajando el Gobierno es la del suicidio. Bueno, voy a empezar por la segunda cuestión y voy a ser muy breve. No tengo más información que la que les he leído, que me acaban de facilitar antes de entrar a la rueda de prensa, por lo tanto, no puedo dar más detalles. Y con respecto a la primera cuestión, bueno, quiero decir, el calendario laboral o festivo del año 2024 se aprobará mediante un decreto que deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno en su momento. Y previamente, la vicelehendakari, consejera de Empleo y Trabajo, desde su departamento, en función de sus competencias, realizará una propuesta en todos los órganos en los que deba presentar esa propuesta para conocer cuál es la opinión de los diferentes agentes que, porque así está establecido en el procedimiento fijado, pueden y deben dar opinión con respecto a esta cuestión. Por lo tanto, en función de las respuestas y de los contrastes que se realicen, pues sabrá el Gobierno si esta propuesta cuenta con el respaldo y el apoyo necesario para que prospere. ¿Pero ha cerrado filas el Gobierno? ¿Todo el Gobierno cuenta con la propuesta? No, estamos todavía en la fase primera en la que cualquiera de nosotros y nosotras como consejeros de Gobierno podemos hacer propuestas. Y es lo que ha hecho la vicelehendakari Idoia Mendia en función de las competencias que tiene. Sí, yo al hilo de esta cuestión quería preguntarle al portavoz si como portavoz está más de acuerdo con la propuesta de la vicelehendakari o con la posición mantenida por la directora de Emakunde. Y quería preguntarle al consejero de Educación en relación a la ley de educación si el calendario que en su momento se nos trasladó del primer trimestre sigue siendo el calendario adecuado y en todo caso si en previsión de los parones que se van a suceder en el Parlamento también por los ciclos electorales, considera que en esta legislatura va a haber tiempo y margen para tener en el Parlamento aprobada la Ley de Educación. Bueno, con respecto a la primera cuestión, yo como consejero de Cultura y Política Lingüística debo aportar al Consejo de Gobierno cuantas iniciativas y propuestas se me ocurran. La primera condición que se tiene que cumplir es que estén de acuerdo con las competencias que tengo atribuidas en el decreto que establece mis funciones, y la segunda, que esté de acuerdo con el programa de gobierno, y la tercera, que tenga pues, la capacidad de convencer a todos mis compañeros y compañeras de gobierno de la bondad de mi propuesta. Entonces, este es el procedimiento que se seguirá y, en mi opinión, no tiene en estos momentos ningún valor. Con respecto a la pregunta que me hacía, en estos momentos, tal como saben, está en manos de la COJUA el hacer el informe jurídico. No es una ley fácil, con lo cual veremos cuándo informa al Departamento de Educación sobre el propio texto. A partir de ahí también tenemos que ver cuáles son los elementos sobre los cuales pueda haber alguna duda, alguna cuestión a debate, pero nosotros no contemplamos que se nos vaya, pues eso, finales de marzo, primeros de abril, para que podamos abrir o para que podamos elevar el texto al Consejo de Gobierno. Y con respecto a la aprobación en esta legislatura, no cabe ese escenario. Es cierto que tenemos dos parones o tendremos dos parones electorales, pero entiendo que una ley que ya está muy trabajada, o sea, no es una ley, no es un texto ex novo, es decir, hemos hecho un proceso enriquecedor e inverso a lo que es lo habitual, en el sentido de que el Gobierno lo que ha hecho ha sido, antes de ponerse a redactar un texto articulado, ha escuchado las creencias y las voluntades de los grupos parlamentarios. En estos momentos lo que hacemos es devolver ese texto y no tengo ninguna duda que será un texto que irá relativamente rápido, o al menos seremos capaces de encajar en esta legislatura, entendiendo que ya al menos los miembros del Gobierno ya aunamos una mayoría suficiente, si bien es cierto que es un texto que siempre ha tenido
la voluntad de aunar mayorías más amplias que las que conforman el propio Gobierno. José. Sí, una aclaración en relación a la controversia esta interna que están teniendo ustedes en relación al 8 de marzo. Parece claro en sus palabras que la vicelehendakari no había activado el procedimiento establecido precisamente para llegar a un acuerdo de estas características en el seno del propio Gobierno. Me gustaría saber si, por tanto, la vicelehendakari se ha precipitado al anunciar la posibilidad de que el 8 de marzo fuera, o sea, festivo en el año 2024. Y además también me gustaría saber si en la aprobación de los estatutos sobre el memorial 3 de marzo ha habido algún tipo de opinión discrepante dentro del Consejo de Gobierno, o si todos los miembros del Gobierno han aceptado que en este patronato quede excluido el Gobierno central. Bueno, yo no consideraría que la vicelehendakari Idoia Mendia se haya precipitado en la propuesta que ha realizado con la posibilidad de que el 8 de marzo del 2024 sea un día festivo. Creo que la vicelehendakari ha lanzado una propuesta, es algo que le compete, lo hace todos los años cuando elabora el calendario festivo del año siguiente, y ella es consciente de que debe seguir un procedimiento a partir de ahora de consultas y contrastes hasta dar forma definitiva al calendario festivo del año 2024 y traerlo al Consejo de Gobierno para su aprobación. Con respecto a lo que hoy el Gobierno ha hecho en su Consejo con respecto a la fundación del memorial del 3 de marzo es aprobar su participación en el patronato de la Fundación y en su constitución y aprobar los estatutos correspondientes. Y en este sentido no ha habido ninguna objeción por parte de ningún miembro del Gobierno, como tampoco ayer en el Ayuntamiento de Vitoria hubo ninguna diferencia con respecto a esta cuestión. Es cierto que ahora se inicia también un proceso, en primer lugar, tendrá que dar lugar a la constitución de la propia fundación, a la constitución de su patronato. Estos estatutos, tal como están redactados o con los cambios que se pudieran producir, deberá después ser sometido al análisis del Protectorado de Fundaciones del Departamento de Gobernanza del Gobierno vasco, que deberá aprobar todas las cuestiones referidas al mismo. Y es cierto también que ahora se inicia un procedimiento en el que cada una de las partes de esta fundación, partes públicas y privadas, deberán realizar sus aportaciones y deberán ir tomando decisiones con respecto a la propia formación del patronato y de la fundación y con respecto a las iniciativas que haya que adoptar para la construcción y configuración del mismo. En relación con este tema, teniendo en cuenta que el próximo viernes se celebra el 47 aniversario de los sucesos del 3 de marzo del 76 en Vitoria, no sé si la que va a ser presidenta de la Fundación, la consejera de Justicia, Nerea Melgosa, ha anticipado algún tipo de iniciativa concreta, porque las asociaciones de víctimas están a la espera de que se concreten plazos, inversiones. Es un proyecto que se anunció hace ya mucho tiempo y parece que durante los últimos meses ha sufrido un cierto parón. ¿Hay algún tipo de compromiso concreto que se haya abordado en el Consejo de Gobierno para poner en marcha este proyecto más allá de la aprobación de los estatutos? La reflexión que hemos realizado en el Consejo de Gobierno se ha limitado a la aprobación de los estatutos y al acuerdo para que, como Administración Autónoma, el Gobierno con sus representantes participe en la Fundación y en su patronato. Tengo varias preguntas para el consejero. Bueno, primero, en relación con los ratios, ya apuntan aquí que el ratio máximo en el segundo ciclo infantil es el que apunta que son 23 alumnos, pero bueno, que se pactó con los sindicatos que fueran 20. No me termina de quedar claro si son 20 o 23, o va a ser una cosa que se va a adaptar progresivamente en los próximos cursos. En segundo lugar, en los borradores del decreto se modifica el término, la garantía de reservar plazas para el alumnado en todos los centros públicos. Eso se modifica por la garantía de reservar plazas suficientes en los centros financiados con fondos públicos.
En los informes preceptivos del decreto se echa en falta una memoria que analice un poco el impacto económico que se pueda tener luego a la hora de garantizar el transporte gratuito a todos los alumnos a sus centros. Yo no sé si eso está contemplado o si lo van a contemplar en el futuro decreto de transporte escolar. Bueno, si podría explicar un poco eso. Luego, otra cuestión distinta. El viernes acabó el plazo de prematrículas. No sé si podría ofrecernos un balance de cifras, o de aunque sea provisional, o una estimación, y contextualizarlo un poco, ¿no?, con respecto a otros años o en este contexto de bajada de la natalidad. Entiendo también que ahora se abre un poco un periodo para ajustar los índices de vulnerabilidad. No sé si el departamento tiene previsión de que cambien mucho respecto a los que ya están fijados o no. Y una última cuestión sobre la denuncia del sindicato Steilas de que en los grandes núcleos urbanos hay más plazas concertadas que públicas. Bueno, pues un poco no sé a qué cree que puede verse esto y si esta realidad se ajusta con el compromiso en el pacto educativo de que sea la escuela pública un poco el eje, ¿no?, del sistema educativo. Bueno, empezando por la primera pregunta, tal como comenta en el decreto, se establece en infantil un ratio máximo de 23 alumnos, pero con los sindicatos ya tenemos con los sindicatos una firma del 26 de mayo del 2022 para que sea 20 y será 20 a partir del curso que viene. Tal como establecemos, son ratios máximos, pero llegando a un acuerdo como el que obtuvimos, pues nos lleva a esa situación. Segundo, con respecto a los borradores, primero, los borradores son, y en ese sentido lo que hacemos es escuchar, pues tal como se ha comentado antes con el planteamiento de 8 de marzo, pues a diferentes organismos, Consejo Escolar de Euskadi, sindicatos, también grupos parlamentarios nos hacen llegar sus aportaciones y sus reflexiones, y en base a toda esa documentación es donde ya, después de pasar por la OCE y también por la COJUA, pues ya establecemos un texto que es el que hoy se ha aprobado en Consejo de Gobierno. Lo que se refiere a lo que es el transporte gratuito tampoco es nada nuevo. Es decir, en estos momentos también lo hacemos. También hacemos aquellas familias vulnerables a las cuales nosotros hemos derivado a un tipo de centro o a otro, también cubrimos transporte, comedor, y así será también. No es que haga falta llevar a un decreto de transportes, etcétera, sino que nosotros ya cubriremos, y para eso pues todos los años también se dota en presupuestos y también se pasa por Consejo de Gobierno una partida para cubrir este tipo de cuestiones. Con los datos de la prematrícula, son datos provisionales, y todavía hay que trabajarlos, pero tal como me pide, comparando con los datos provisionales del curso pasado, este año se da un ligero incremento. En concreto, tenemos este año 12.106 alumnos y alumnas en aulas de 2 años. El año pasado tuvimos 11.624, con lo cual este curso podemos decir que tenemos 482 alumnas más, que suponen un incremento del 4,14%. Para esto puede haber más de un factor, pero lo que en un primer momento y en una primera valoración, me entiendo que el curso pasado la COVID todavía tenía una incidencia importante en las familias de preocupación y que algunas decidieran no matricular a sus hijos e hijas. Ahora la situación ya se ha estabilizado y, como digo, es posible que este sea el motivo que pueda explicar este ligero repunte de matriculación con respecto al curso pasado y la tendencia negativa de la natalidad. Lo que se refiere ya en la cuarta pregunta, con los índices de vulnerabilidad, todavía no, porque primero, tal como le digo, son datos provisionales. Las listas provisionales se publicarán el 28 de marzo. Todavía las familias tendrán plazo para recurrir porque las listas definitivas se publicarán el 20 de abril y, como le digo, en ese plazo pues estaremos en plazo de subsanación de las solicitudes presentadas, con lo cual
todavía no podemos dar mayores datos. Y con respecto al informe que presenta Steilas, que hemos conocido a través de un medio de comunicación, no conozco el informe. Lo que sí le puedo decir es, consecuencia también del acuerdo del 7 de abril en el Parlamento Vasco, y atendiendo también a las órdenes de admisión aprobadas en noviembre o diciembre, primero, los centros concertados tienen limitado el número de aulas concertadas al año anterior. Y, sin embargo, los centros públicos no tienen ningún tipo de límite más que el propio edificio les pueda suponer. Eso es cuando usted hacía la pregunta o si consideramos que la escuela pública es el eje del sistema educativo, y es, como le decía antes, el 7 de abril, el acuerdo del 7 de abril establecía, esa es la consecuencia para atender todo este tipo de cuestiones. Bai, Bildarratz sailburuari aurre matrikulazioaz egin duzun valorazio hori aurreko urtekoarekin alderatuta, eta Steilasen txostenaz ere egin duzun hori. Eta ero sailburuari galdetu nahi nion Pablo González, kazetaria preso hartu zutela urtebete da, Amnistia Internazionalek askatzeko eskatu du, talde politikoek ere bat egin dute orain legebiltzarrean eta kezka azaldu dute eta gestioak egiteko libre gelditu dein. Jaurlaritzak ez dakit informazio zuzenik edo duen Espainiako gobernutik ze eskaera edo ze kudeaketan ze egin dezakeen. Bueno, lehenengo, zuk hasi nazio ginen edo, lehenengo galderari erantzunez, matrikulazioari begira, behin-behineko datuak dira, landu behar dira, baina behin-behineko datu hauek konparatu ezkeo iazko behin-behineko datuekin bai esan dezakegula hazkunde txiki bat egondala. Hazkunde hori aurten 12.106 ikasle izan dira, 2 urteko gelan matrikulatu direnak, eta iaz garai honetan 11.624 ikasle izan ziren. Horrek esan nahi du, 482 ikasle gehiago ditugula aurten, iaz baino, eta horrek suposatzen du 4,14%. Gure buruari edo normala den bezala datu hauek azaldu eta gero galdetu beharko genioke zergatik. Eta lehenengo erreflexioa ematen gaitu COVID-aren ingurua. Alegia, iaz oraindik bagendela COVID-aren inguruko presioarekin eta zentzu horretan hainbat familiek erabaki zutela oraindik aurra ikastetxetara ez ematea. Aurten ja egoera normaldu da eta normalizazio horretan ja pixkanaka ikastetxetara matrikulatu dituzte eta horretan iruditzen zaigu dago egon daitekela arrazoi nagusiena. Gero, egin zaiten bigarren galdera eta gaur komunikabide baten azaldudan txostena dala eta oraindik ez dugu aukera izan, ez daukaut txostenarik, baina ez dugu aukerarik izan ateradan informazioa aztertzeko, baina bai esan dezake dala. Apirilaren 7ko akordioa dala eta, legebiltzarreko akordioa eta, han erabakizala gauza importante bat, eta da eskaintza eta eskaera parekatzea. Beraz, ez egotea ez gain eskaintzarik eta ez azpi eskaintzarik. Horrek esan edu, alde batetik, itunpeko ikastetxek ezingo dutela aurreko urtean izan zituzten gela itundu baino gehiago izan, bat, eta bi, ikastetxe publikoek ez daukatela matrikulazio mugarik eta daukaten matrikulazio muga bakarra izango litzateke espazio berak, ikastetxe berak sortzen dien muga. Ez da besterik. Hor, aipatzen dugu, bai, hezkuntza sailak eta legebiltzarrak ikastetxe publikoren aldeko apustua zentzu horretan gauzatzen dela. Lehenengo galderari dagokionez, ez daukagu albiste berririk gaur urtebete Pablo Gonzálezen atxiloketa gertatu zenetik etengabeak izan dira Madrilgo gobernuari eta
tokian dagoen kontsulari egindako galderak, baina esan bezala ez dugu albiste berririk jaso. Albiste berri bakarra da, azken egun hauetan edabideen bitartez jakindana, eta da epaileak beste 3 hilabetez luzatu duela Pablo Gonzálezi ezarritako baldintzapeko gartzelaldia. Kezka sortzen digu ikusteak behin eta berriz luzatzen direla baldintzapeko gartzelaldi hauek, eta uste dugu beharrezkoa izango litzatekeela albait arinen egoera hau bukatzea, berari dagokion epaiketa justu bat edukitzeko eskubidea bermatzea, epaiketa horren aurrean defentsarako daukan eskubide hori ere garantizatzea. Gogoratu nahi dugu, justizia kontrakoa dioen bitartean Pablo González errugabea dela, eta eskatzuko genuke Europar Batasunean finkatuta eta ezarrita dauden auzobideei eta berme bideei jarraituz bere egoera, justiziak erabakitzen duen erabaki edo egoera hori izatea eta bat etortzea Europan finkatuta dauden estandar guztiekin. Desde que hace un año el gobierno vasco tuvo conocimiento de la detención de Pablo González y su posterior envío a prisión por parte de la justicia de aquel país, el gobierno vasco ha mantenido contacto permanente tanto con el gobierno de España como con el cónsul del lugar correspondiente para tener información precisa sobre esta cuestión. No tenemos información nueva, la única es la que hemos conocido a través de los medios de comunicación, que indica que el juez encargado del caso ha decidido prorrogar por 4ª vez su prisión provisional. Por lo tanto, 3 meses más de prisión provisional. Nos parece que es un tiempo muy largo, ¿no?, para estar en una situación como esta, y como gobierno exigimos que se garanticen todos los derechos que le asisten a Pablo González como ciudadano de la Unión Europea, su derecho a la presunción de inocencia mientras no se demuestre lo contrario, su derecho a un juicio justo y un trato que esté de acuerdo con los estándares que la justicia tiene establecidos en la Unión Europea. Songi, eskerrik asko. Aparte.